Tocaría ahora hablar sobre el flujo uniforme. Grover Osvaldo. Buenas tardes, ingeniero presente. Bien, a ver, vamos a... Los laboratorios ya han subido. Vamos a revisar. 19 personas han subido su laboratorio. Prácticas, tengo 47, 49 en promedio. Bien, entonces no se descuiden de enviar sus prácticas, por favor. Catalina Apaza. Entonces, comenzar un nuevo capítulo hoy. Que es el capítulo de flujo uniforme. Entonces, capítulo de flujo uniforme, que es el capítulo 6. Bien, ya sabemos que es un flujo uniforme, ¿no es cierto? A ver quién puede participar activamente en esta clase. ¿Qué es un flujo uniforme? Bien, entonces manden a tarea. Entonces, explicar qué es un flujo uniforme. Listo, entonces, a ver, en los próximos 5 minutos. Fecha de entrega, el día de hoy. Día de hoy, sábado. Tienen entonces 10 minutos. ¿Está bien?
Álvaro Leandro Arce. Presente. Bien, entonces han escuchado todos, está en tarea, tienen 10 minutos para explicar qué es un flujo uniforme permanente y sustentar con ejemplos reales, ¿no? Donde se da un flujo uniforme, en qué ríos, canales, qué tipo de ríos, supercrítico, subcrítico, etcétera. En las características de que la sección transversal del canal permanece constante. Se podría decir que si varía la sección o la pendiente de un canal, ya no sería un flujo uniforme. O sea, lo que varía en realidad es lo que no varía es el nivel del agua, ¿no es cierto? La sección puede ser diferente tipo, rectangular, irregular, etcétera, pero el nivel del agua, ¿no?, a lo largo del canal permanece constante, ¿no? Entonces, ¿dónde ha visto ese tipo de flujo? En los canales artificiales, ingeniero. ¿Dónde, pero exactamente? Laboratorio ahí, Por laboratorio, bien. exactamente. Por laboratorio de hidráulica hay un canal, pero ¿estaba con agua o sin agua? ¿Estaba con agua o sin agua? Buenas tardes, ingeniero. Tenía agua en el laboratorio. Llevaron una cisterna ese día que fuimos al laboratorio. No. Ya, pero cerca del laboratorio hay un canal de riego que pasa muy cerca, Sí, estaba ¿no? sin agua estaba ahí. Sin agua. Ah, ya. Entonces, pensé que se refería a ese canal, porque ese canal de Ya, ya. riego, cuando trae agua, ¿no? El nivel del agua a lo largo del canal no cambia, ¿no? Entonces permanece siempre constante, ¿no? Entonces, además, su pendiente también es baja, posiblemente sea un flujo subcrítico, turbulento y con un flujo uniforme, ¿no? Y permanente, quizás. Entonces, ese es el flujo uniforme, ¿ya? Algunos han presentado, pero solamente han hecho un copy-paste y sin ningún análisis, ningún ejemplo, ¿no? Diana Gutiérrez.
A ver, explíquenos ahí las gráficas que ha presentado. Buen día, Inge. Buen día. Las gráficas las puse como ejemplo en flujo uniforme y podemos observar, eh, dice flujo variado en la zona de transición, como el agua va, y después podemos observar el flujo uniforme, dice la línea de profundidad normal. Y después el flujo variado, que sería la zona de transición. Y ahí ¿Y vemos cómo? Ya, está bien. Entonces, ahí dice usted línea de profundidad normal. Entonces, ¿a qué se refiere? Que en su criterio, ¿qué es? ¿A qué se refiere esa línea de profundidad normal? a que no varía, es uniforme. ¿Qué no varía? El flujo del agua. Ya, la profundidad del agua, ¿no? Sí, Y en las otras gráficas, en las otras gráficas, sí, la línea de profundidad normal y crítica, el flujo uniforme en el promedio, nos muestra que la pendiente es S sub 0 es igual a S sub 0. ese sub C, ¿qué es eso sub C? Bien, esta gráfica es interesante la que ha subido, pero no la está comprendiendo muy bien, ¿no? Entonces, fíjese, acá hemos hablado del flujo crítico y hemos dicho que cuando el flujo es crítico, a la pendiente, al caudal, al tirante, se conoce como una pendiente crítica. Se le denomina pendiente crítica, se le denomina tirante crítico, velocidad crítica, caudal crítico, etcétera, ¿no? Cuando las condiciones del flujo, o sea, del flujo de lo que está fluyendo el agua, ¿no? Está en una condición crítica. Entonces, para una pendiente subcrítica, la pendiente subcrítica es cuando la pendiente del canal entonces es menor que la pendiente crítica. En ese caso, el tirante crítico es menor que la altura crítica, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿no? El flujo, en este caso, es un flujo subcrítico también, flujo subcrítico. Y es lo que les decía, ¿no es cierto? En el laboratorio de hidráulica, los que han estado, digamos, en otros canales, ¿no? Vemos fluir el agua y no cambia su tirante de agua, no cambia la profundidad. Entonces, ese es un flujo uniforme, ¿no? Es un flujo uniforme. Y como estamos viendo acá en la gráfica, dice línea de profundidad normal. Entonces, cuando vamos a hablar del flujo uniforme, lo que vamos es a determinar esta altura normal, ¿no? La altura normal. Entonces, la altura normal es la profundidad del flujo para un flujo uniforme, ¿no? Entonces, estamos viendo acá que el agua está saliendo, no sé, puede ser de algún reservorio y cambian inicialmente sus condiciones hidráulicas y se tiene un flujo variado. Luego se establece un flujo uniforme, no cambian a lo largo, en el espacio, no cambian las variables hidráulicas. Cuando hablan de un flujo uniforme, siempre tienen que hablar del flujo.
no cambia ¿qué? No cambia su profundidad, no cambia la velocidad, ¿no? Permanecen constantes en el espacio, ¿no? En el espacio permanecen uniformes las variables hidráulicas, ¿no? Como el tirante, el área mojada, la velocidad del flujo, etc. Entonces, cuando cambia la pendiente, ¿no? Y la pendiente, o sea, en realidad se da esta situación que la altura normal y la altura crítica acá son iguales. O sea, puede ocurrir eso, o sea, vamos a ver más adelante resolviendo algunos ejercicios que sí pueden ser la altura normal y la altura crítica del mismo valor. Entonces, se tiene un flujo crítico, una línea de profundidad normal y crítica iguales, la pendiente es igual a la pendiente crítica, ¿no? Y cuando cambiamos, aumentamos la pendiente, si bien, o sea, va a disminuir el tirante, vamos a tener un flujo gradualmente variado, pero también en las pendientes, y eso es importante mencionarlo, que a pesar de que la pendiente es fuerte, uno puede tener un flujo uniforme, como estamos viendo acá. Uno puede tener un flujo uniforme, entonces la línea de la profundidad crítica es mayor que la línea de la profundidad normal, ¿no? La altura crítica es mayor que la altura normal. Y en flujo subcrítico es al revés. O sea, la profundidad normal es mayor que la profundidad crítica, ¿no? Lo que veíamos en flujo crítico, ¿no? Cuando el número de Froude es menor a 1, entonces el tirante es mayor que el crítico, ¿no? Eso habíamos visto. Y cuando el número de Froude es mayor a 1, entonces el tirante, ¿no?, normal es menor que la altura crítica o la profundidad crítica, ¿no? Entonces, está bien la gráfica, pero hay que saber explicar y también dónde encontramos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el canal de riego de acá del laboratorio de hidráulica. También pueden haber aquí, han debido ver bueno, la ciclovía ya está en realidad entubado, le han puesto una tapa, es un canal, es el mismo canal de riego que viene desde la angostura, ¿no? Entonces, pero hay, bueno, canales en el campo han debido ver en Tiraque, por ejemplo, en Punata, aquí en Los Molinos, en Sacaba, en Pairumani, ¿no? En Pairumani tenemos este tipo de canales, o sea, canales con pendiente fuerte, ¿no? Donde el tirante de agua es bajito, las velocidades son fuertes, pero en algún momento se tiene flujo uniforme en ciertos tramos, ¿no? No sé, ¿quiénes han estado en Pairumani? Con seguridad han estado. Diana, Sí, Inge. ¿usted ha estado en Pairumani? No, Inge. No ha estado en Pairumani. No. ¿Conoce Cochabamba? Algunos lugares. Punata, Sí.
¿Conoce la villa? Lo que le llaman también Cuchupunata. No, no ubico, Inge. Ya. A ver, ¿quién conoce? Creo que le llaman, sí, el Rincón de Punata, Cuchupunata, que está ya, termina la planicie y empieza a subir la carretera que va a Santa Cruz, empieza a subir hacia Tiraque. ¿Quién ha estado por allá? Ahí comienzan los canales de riego para Punata. Hay una obra de toma, canales primarios, secundarios. En Santa Cruz, el otro día que estaba en Santa Cruz, por ejemplo, he sacado unas fotos de los canales que se tienen en la ciudad para mostrarles, pero no los he puesto aquí en mi computadora, ¿no? Son canales trapezoidales. ¿Para qué sirven esos canales? Para riego. Creo que voy a llamar lista de nuevo. A ver, Boris Manfred Ruiz. Son para las aguas de lluvia, Inge. Correcto, ¿no? Son canales de drenaje para evacuar las aguas de la lluvia. Alexander Ajuacho. Presente. Adriana Marcia. Presente. Alam Jair Rivas. Presente. Adair Harold Cardona. Presente, Inge. Alex Alejandro Hurtado. Presente, Inge. Alexander Ajuacho. Alexander Joel. Presente, Inge. Bien, entonces, a ver, Alexander Joel, ¿dónde, en qué canales ha estado? Aarón, Presente, ingeniero. a ver, usted que es del Beni, ¿no? Sí, Inge, del Beni, Trinidad. Aquí los cochabambinos no han salido, ni de Cochabamba, creo. A ver, cuénteles cómo son los ríos en el Beni. Caudalosos. ¿Qué parte quieres saber, Inge, de los ríos en específico? ¿Cómo es la cantidad de agua, el volumen de agua que tienen los ríos? Depende en temporada de lluvia. Por ejemplo, en temporada de lluvia, mi padre es de San Joaquín y nosotros pasamos en esa época en embarcaciones, digamos. Obviamente ahora ya hicieron un camino alterno, digamos, que desvía todo eso, pero en temporada de lluvia pasaba las copas de los árboles, digamos. Cosa que tenías que llegar hasta las orillas por ejemplo, pasabas de orilla a orilla, digamos, pero en temporada de lluvia se inundaba absolutamente todo y se hacía súper, súper largo, digamos, ese estrecho que se inundaba. Tengo fotos y todo, Inge, tengo fotos y todo en mi celular. Si quieres las puedo compartir. A ver, comparta. Ya ahorita, Inge.
Un segundo, Inge. Voy a descargar aquí Snap. Un segundito, Inge. Claro, claro. Segundo, Inge. Me va a tomar un momento, Inge, pero le aviso cuando las tenga ya las imágenes en mi computadora. Es que las tengo en Snapchat. Ah, ya, perfecto. Bien, usted me avisa mejor cuando esté listo. Ya, Inge. Ya. Bien. Entonces, a ver. Los ríos amazónicos. Disculpe, Inge, una preguntita. Eso de los canales que usted habló de drenaje que hay en Santa Cruz, digamos. Sí. Esos canales se pueden hacer de forma natural porque en Trinidad, por ejemplo, no hay esos canales, o sea, no están hechos, digamos, de tal manera. Pero hay unos canales que los han hecho con tractores y cosas así. ¿Cumplen la misma Sí. función? Cumplen la misma función. Son canales de tierra, ¿no? Canales Sí. artificiales, pero de tierra. Y los otros son canales, son canales también artificiales, pero de otro tipo de material. Ok, entonces la característica pues de estos ríos de llanura, ¿no? Como ustedes seguramente han visto en fotografías, etcétera, el río Mamoré, el río Ichilo, ¿no? Todavía en el Chapare van, digamos, fluctuando los niveles de agua, a veces hay poca agua o llega de golpe, ¿no? El río. Entonces, son ríos de montaña y luego cambia la pendiente y se convierte en ríos de llanura, donde las pendientes son bajas, pero el caudal, el volumen de agua es importante. Entonces,
en este tipo de ríos como el Ichilo, por ejemplo, que lleva harta agua, uno puede tener flujo uniforme, flujo subcrítico, las velocidades son bajas, pero a lo largo de un buen tiempo, ¿no?, se mantiene el nivel del agua, ¿no? Entonces, en nuestros ríos en Cochabamba son más que todo ríos de... El río Rocha tiene un caudal base, ahí también, digamos, ahí en ciertos tramos no cambia el caudal, entonces se puede considerar que es un flujo uniforme en ciertos tramos, ¿no? Pero son muy variables los caudales en nuestros ríos, que son ríos de montaña, donde se cargan los ríos, como decimos, con caudal, ¿no?, en ciertas temporadas, ¿no? Entonces, en ciertas temporadas las torrenteras tienen agua y vienen con flujos muy turbulentos y con características muy variables en el flujo, ¿no? Entonces ahí ya nos va a mostrar Aaron las fotografías de los ríos de... Sí, lo que pasa Inger, es que hace unos días me robaron mi celular, entonces perdí mis cosas, entonces estoy con un celular provisional y es por eso que me está costando Ya, recuperar mis imágenes, pero ahorita las recupero, Inger. ok, está bien. Vamos a ir avanzando mientras tanto. Bien, entonces me avisa cuando las tenga. Las características de un flujo uniforme es que la profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en la sección del canal, en una determinada sección del canal, son constantes, ¿no? También otra característica es la línea de la energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelos, o sea, es decir, son iguales. La pendiente de fricción, la pendiente del agua, la pendiente de la solera son iguales. Entonces, el flujo uniforme se desarrollará si las resistencias se balancean con las fuerzas gravitacionales, ¿no? Entonces, las fuerzas gravitacionales son igual a las fuerzas de resistencia. Ahí se da un flujo crítico, un flujo uniforme. Entonces, en un canal largo con 3 pendientes, entonces lo que veíamos hace un instante, ¿no?, su compañera había presentado justamente esta figura con 3 pendientes. Donde se va estableciendo un flujo uniforme en las diferentes pendientes, ¿no?, que había explicado anteriormente. Entonces, la velocidad es un parámetro, pues, fundamental, importante en la dinámica de los fluidos y en los fluidos uniformes, ¿no? Entonces, la mayor parte de las ecuaciones de flujo uniforme son expresadas de la siguiente manera. La velocidad, dice, está en función de el radio hidráulico. ¿Y qué es el radio hidráulico? El radio hidráulico es el área, la relación del área entre su perímetro, ¿no?, por la pendiente. Entonces, básicamente, la velocidad está en función de la geometría, de la forma que tiene la sección del río o de un canal,
por su pendiente, ¿no? ¿Y qué es C? C es el coeficiente, entonces, es un factor de resistencia, es un coeficiente de resistencia al flujo, el cual varía con la velocidad media, el radio hidráulico, la rugosidad del canal, la viscosidad y muchos otros factores, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de expresiones, la de Chezy, la de Manning, que son ingenieros investigadores han determinado, por ejemplo, Antoine Chezy en 1769 desarrollaba la primera ecuación de flujo uniforme, ¿no? La famosa, como dicen, ecuación de Chezy. Entonces, esta se expresa de esta forma, ¿no? La velocidad igual a C por la raíz cuadrada del radio hidráulico y la pendiente. Entonces, quiere decir que estos coeficientes, estos variables tienen exponentes, como veíamos hace un rato. En este caso, entonces, es la raíz cuadrada de radio hidráulico y la pendiente. Entonces, la velocidad es la velocidad media en metros segundo. Radio hidráulico, la pendiente y el factor de resistencia al flujo, conocido como Chezy. Entonces, la ecuación de Chezy puede deducirse matemáticamente a partir de dos suposiciones. La primera suposición establece que la fuerza total que resiste al flujo es igual a esto, ¿no? Entonces, donde K es un valor, un coeficiente, la velocidad al cuadrado, el perímetro y la longitud del canal, ¿no? La segunda suposición establece que en el flujo uniforme la componente efectiva de la fuerza gravitacional que causa el flujo debe ser igual a la fuerza total de resistencia. Entonces, la fuerza total de resistencia es esta. Entonces, la componente efectiva de la fuerza gravitacional es paralela al fondo del canal. Entonces, de allá vamos a tener que el peso específico del agua, el área mojada, la pendiente, el ángulo de la pendiente, la longitud, ¿no? Ha de ser entonces igual a las fuerzas de resistencia, ¿no? De acá vamos a despejar la velocidad. Despejando la velocidad vamos a tener la raíz cuadrada del peso específico por este coeficiente K por el área sobre el perímetro y por la pendiente. Entonces, sabemos que el área sobre el perímetro es el radio hidráulico y este valor del peso específico entre un coeficiente K de resistencia, Chezy le denomina pues el coeficiente, el factor de resistencia, conocido como el coeficiente de Chezy, ¿no? Entonces, eso es la componente vertical de la gravedad, es el peso, ¿no? Entonces, igualamos a la resistencia del fluido, ¿no? Por eso es que toma en cuenta el perímetro y toma en cuenta también la longitud del canal.
A los valores del factor de resistencia de Chezy, entonces vamos a encontrar por diferentes autores, ¿no? Aquí tenemos varios, Ganguilletti, Cutter simplemente, Bazin, Powell, ¿no? Presentan una serie de ecuaciones en el sistema internacional que ustedes van a encontrar en su texto y toman en cuenta otros coeficientes también. Entonces, van a encontrar ustedes en el texto, ¿no? Sin embargo, ya pues alguna bibliografía nos proporciona, digamos, este coeficiente de Chezy, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, para cada una de estas ecuaciones, por ejemplo, para Ganguillet y Cutter, aquí van a encontrar un coeficiente de rugosidad, ¿no? Que depende de la rugosidad de las paredes y que se encuentran en tablas, ¿no? Entonces se presentan los valores de N propuestos por Orton. Aquí entonces vamos a encontrar valores de N dados por Orton, ¿no? Para ser usados en la fórmula de Cutter y de Mane, ¿no? Para diferentes tipos de tuberías de hierro forjado, tuberías de latón, bueno, una serie para acueductos, para canales en tierra, canales en roca, con limo, sin limo, con maleza, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra tabla. Son valores del coeficiente de rugosidad M, ¿no? Usados en la fórmula de Cutter, ¿no? Entonces, para pendientes menores a 0.005, o sea, pendientes muy, muy bajas, ¿no? Valores de otros tipos de coeficientes para la fórmula de Bazin, también valores de E para de Powell, ¿no? Utilizados en la fórmula que tenemos acá de Powell, ¿no? De Powell. Entonces, esta E es el coeficiente de rugosidad, valores tentativos, se encuentran en la tabla que les he mostrado, ¿no? Entonces, podemos encontrar así, ya en la bibliografía, para ciertas características de ríos, canales, este coeficiente de Chezy. Otra ecuación, y esta es la que más se utiliza y la vamos a utilizar, es la ecuación de Mane, ¿no? Entonces, antes de pasar, voy a preguntar a Aarón si ha podido conseguir sus... Ingeniero, ya tengo alguna fotografía. Ya. Perdón, no corte, ingeniero. Ya tengo alguna fotografía. Ya, ¿las puede mostrar? Sí, puedo. Entonces, miren, esta ecuación data de 1889 del ingeniero irlandés Robert Manning, ¿no? Entonces, modifica la anterior ecuación y dice que la velocidad es igual a 2/3. ¿Se puede ver, disculpe? Ya, a ver, vamos a ver. No está presentando. ¿Se puede ver? No, a ver, vuelva a presentar. A ver, Inge. Presentando. Toda la pantalla. Ya, ahora está, ingeniero. Presente. Ahora se puede ver, Inge, disculpe. Yo no veo. A ver.
Sí se puede ver. Ah, ¿se puede ver? Pueden ver. Sí. Nosotros podemos ver, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces yo dejo de a ver, un rato vamos a ver. ¿Y por qué no puedo ver yo? Creo que tiene que darle fijar pantalla, Inge, a mi perfil. A ver. Ujú. ¿Pudo, Inge? Sí, pero... Miren, no me sale a mí. Ah, o se las paso la fotografía, Inge, y las muestra a usted. A ver, ¿por qué? A ver, ¿alguien nos puede ayudar? ¿Puedo hacer eso, Inge? Igual se la puedo pasar la fotografía si quiere y las muestra a usted. Ya, a ver, páseme. Ya. Pero es más complicado para mí. A ver. Ahora se las mando por correo ahorita. A ver. Voy a ver por correo me va a mandar. Disculpe, Inge, ¿será que me puede compartir su correo? Ingeniero. Sí, ya me llegó. Una belleza, ¿no? Sí, la Esta verdad es que una sí, playa. aprovechemos para... Sí, de hecho esa playa era para cruzar a Brasil y ya... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ese es el Itenes. Sí, Ah, cruzamos el este es. Itenes y nos fuimos a... Esa parte se llama Fortaleza, que es una fortaleza que hicieron los brasileros y quedó ahí. O sea, lo hicieron los portugueses hace años y quedó ahí como lugar turístico. Ya se las No, mandé ya, toditas, Inge. Y ya. esa donde esa presa que estamos pescando es de San Joaquín, más adelante, de Monte Azul. Estaba haciendo mi papá un levantamiento topográfico para hacer instalaciones eléctricas. Y aprovechamos para pescar. Este es un video. Sí, que es un video cruzando el Itenes. Ujú. O sea, ahí pueden observar, por ejemplo, el flujo no se nota, ¿no? O sea, no hay corriente.
¿Este es el Litenes también? Sí, que ese es para cruzar al Brasil. Ah, ok. De hecho, tengo más fotografía de cuando lo acompañaba mi Ya, papá a sus obras, pero tengo que conseguirla. Puede ser para la siguiente clase si quiere. ya, perfecto, sí, así conocemos un poco de Bolivia. Yo estaba en el Litenes, no me acuerdo exactamente el nombre. Bueno, hay un punto militar, café, Ese es de Puerto Siles, es por Puerto Siles, creo, ¿no? Puerto Siles, eh, Puerto Estare. no, ¿Qué? no me acuerdo en este momento, sí, pero eh, es un río muy bonito, tiene aguas claras, ¿no? Como estamos pudiendo observar acá y también, o sea, las velocidades no son muy fuertes, ¿no? Claro, hay el oleaje por el viento, por más que todo, ¿no? Entonces acá, Una cosa, Inge, la inundación del sí, 2013 que hubo en el Beni, cuando murieron ya. cualquier cantidad de cabezas de ganado, ¿eso es verdad que se le atribuye a la represa que construyeron en Brasil o no? No, no, eso no es cierto. Ah, no es cierto. Entonces, simplemente hay eventos, ¿no? Eventos que el 2013, a ver, 2013 no habían concluido todavía la represa de Jirau. Sí, esa Estaban, represa. sí, ¿no? Estaban todavía en construcción, pero no es por eso, porque el efecto de la represa de Jirau apenas podría afectar, digamos, al río Madera, más al norte, cerca de Pando, en la puntita ahí de Bolivia, ¿no? Ahí podría. Esto, ¿a qué altura está en el lado boliviano esta fotografía? Está más para el lado o sea, ¿de qué forma, altura, ingeniero? O sea, me refiero a que, ¿por dónde? Ah, está de San Joaquín, pasando San Ya. Joaquín, de Puerto Estare, Puerto Estare es más adelante. De Puerto Estare para Brasil es prácticamente una hora. Se cruza el Ah, Itenes y ya es Brasil. sí, claro, ya es Brasil, al otro lado Sí, es Brasil. Pero entonces, por San Joaquín. sí, por San Joaquín. Ah, ya. Muy bien. Igual también tengo no sé qué río es ese, el de Guayará, que igual Es, prácticamente se cruza un río y ya es Brasil. yo les voy a mostrar fotos de Guayará, del lado de Bolivia. Pues ese es el río Mamoré, ¿no? El río Mamoré, ¿no? El río Mamoré es, a ver, vamos a dibujar. Sí, más o menos es aquí. Esto es Pando, luego está aquí, esto es Beni, esto es el Brasil, a este lado está el Brasil también. Este es el río Madera y aquí viene el río Beni. Río Beni y este es el Mamoré. No, Mamoré. Aquí está Guayaramerí. Aquí está Cachuela Esperanza, ¿no? Sí. Y esta represa que usted dice está aquí ya, cambia de nombre a Madeira,
Aquí donde se junta el río Beni con el río Mamoré, ya cambia de nombre, es un río ya binacional y lleva el nombre de Madera. Este es el Abuná, se juntan y comienza el río Madeira y luego el Amazonas y sale al océano Atlántico. Entonces acá está la represa de Jirau y el efecto de esta represa pues genera un embalse, pero no afecta al territorio boliviano, eso hemos confirmado, ¿no? Entonces hay áreas de inundación, pero por lo general sigue el curso del río, son secciones transversales. Entonces esta área se logra inundarse por la represa, pero no llega jamás al Beni, ¿no? Eso es. Ahora sí, ingeniero. Bien, muchas gracias, Aarón. Vamos a compartir más fotos. Yo también tengo algunas fotos de estos ríos amazónicos. Perfecto, ingeniero. Ok, gracias. Continuando entonces con la materia. Las características entonces del flujo uniforme son esas, ¿no? Que es importante tomar en cuenta que la velocidad, el tirante de agua permanecen constantes a lo largo del canal o del río. Estamos viendo la ecuación de Manning, ¿no? Entonces, la ecuación de Manning es la que vamos a utilizar para el diseño de los canales, para calcular algunas variables, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos saber cuál es el caudal máximo en el río Rocha. Entonces, ese caudal podemos calcular con la ecuación de Manning, con esta ecuación, ¿no? El irlandés Robert Manning en 1889 dice que la velocidad media es igual a un coeficiente mu y un coeficiente n de rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3 y en la pendiente a la 1/2. Entonces, esta ecuación hay que conocerse de memoria, ¿no? La velocidad es obviamente la velocidad media. N es el coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? De Manning. Radio hidráulico, pendiente de la línea de la energía, pendiente del canal. Mu, entonces, es igual a 1 si utilizamos estos valores del radio hidráulico, la velocidad, el caudal en el sistema internacional. Entonces, esto se convierte en 1. Mu se convierte en 1. Para el sistema inglés, entonces, si estamos utilizando en unidades inglesas, entonces este valor se toma como 1.49, ¿no? 1.49. Entonces, la ecuación de Manning es el resultado del proceso de un ajuste de curvas y por tanto es completamente empírica en su naturaleza, ¿no? Y esta es la ecuación que vamos a utilizar, les decía, para determinar la altura normal. Entonces, por eso que se dice que el flujo en los canales, en los ríos, es más complejo porque sus variables son interdependientes, lo que veríamos al principio, ¿no? Bien. Entonces, el coeficiente de Manning en las unidades, eso vamos a pasar.
la comparación entre la ecuación de Manning y Chezy. Entonces, ahí tenemos la expresión de Manning y tenemos la expresión de Chezy. Entonces, igualando estas expresiones, ¿no? Vamos a encontrar el coeficiente de resistencia, ¿no? Entonces, podemos decir que el coeficiente de Chezy es igual a 1 sobre Manning por el radio hidráulico a la 1/6. Entonces, de esta forma también podemos encontrar el valor del coeficiente de Chezy. Entonces, el coeficiente de Manning nos presenta la bibliografía varios valores, inclusive hay en la literatura fotografías de diferentes tipos de canales, de ríos y valores del coeficiente de Manning, ¿no? Ahora esto es importante, o sea, ¿cuáles son los factores? Es pregunta de examen, ¿no? Yo les voy a preguntar, ¿cuáles son los factores que afectan al coeficiente de rugosidad de Manning? Por ejemplo, la rugosidad superficial, ¿no? El tamaño y la forma que tienen los granos del perímetro mojado, ¿no? La vegetación, ¿no? La altura, la densidad, la distribución y tipos de vegetación. Las irregularidades del canal, las variaciones de área, perímetro también afectan a este valor. La alineación del canal, o sea, si son canales meandrosos, no hay muchas curvas, etc. Eso Ingeniero, la sedimentación y la socavación igual, ¿no? Así es, aquí está justamente, ¿no? La erosión y sedimentación, el arrastre o depósito de sedimentos, ¿no? Porque el río en ciertas temporadas, cuando crece el río, entonces arrastra y después baja a los niveles de caudal y deposita, ¿no? Otro tipo de sedimentos, entonces cambia, es muy dinámico. Las obstrucciones, ¿no? Que pueden haber, qué sé yo, a veces pueden haber puentes, pueden haber troncas en los canales, basura, ¿no? Es muy típico en nuestro canal encontrar basura, cualquier cantidad, cualquier canal que vayan aquí en Cochabamba van a encontrar basura. Entonces, eso cambia también. Ustedes como ingenieros han diseñado bien bonito su canal para que no se salga el agua, ¿no? Han dimensionado, pero esa basura va a hacer que cambie la rugosidad del lecho del canal y todo va a cambiar, o sea, va a aumentar el nivel del agua porque va a disminuir, va a aumentar la rugosidad y va a disminuir la velocidad, por lo tanto va a aumentar el tirante de agua y se va a desbordar, ¿no? Se va a salir el agua. Por eso es que tenemos tantas inundaciones, etcétera, porque cambia la rugosidad, ¿no? A veces arrastra el río, las alcaldías no hacen mantenimiento, no hacen limpieza de los canales y por eso es que también los canales se reducen su área mojada y también cambia su rugosidad y pues tenemos las inundaciones y los problemas que nos causa el agua, ¿no? El contenido de material, ¿no? Material en suspensión también ha de afectar. El tamaño y forma del canal. El nivel y caudal de agua, ¿no? Entonces también las irregularidades del fondo del nivel bajo bancos rugosos o con mucha vegetación afecta. Material suspendido y transporte de fondo. No, eso es interesante porque, por ejemplo, estábamos midiendo el caudal en el río Hachajahuira
en el altiplano, y son ríos de baja pendiente y de material muy fino, arenas muy finas. Y cuando viene el río con harto caudal, justamente nos queríamos agarrar un caudal importante para medir, para conocer los caudales máximos y las velocidades también. Pero vimos que había un caudal sólido, obviamente un caudal líquido y un caudal sólido que también se está moviendo debajo del, o sea, se está moviendo todo el lecho, ¿no? Se mueve también con la velocidad del flujo. O sea, hay un caudal sólido, son las arenas que en conjunto van moviéndose como el agua, ¿no? Entonces, eso obviamente que ha de variar también la rugosidad, ¿no? El cambio estacional, o sea, ahora va a empezar a llover en Cochabamba y el río Rocha, si ustedes van, seguramente ya está con harto pasto, le ha crecido pasto. Y de paso, o sea, seguramente en la alcaldía algún inteligente ha dicho, pucha, plantaremos árboles, ¿no? Plantaremos árboles para que se vea bonito. Entonces, eso también le está cambiando la rugosidad al río, ¿no? Entonces, imagínense esos árboles, ya son árboles grandes. ¿Qué pasa si esos árboles, si viene una crecida, erosiona el río, se lleva, no sé, unos cuantos árboles y van a obstruir allá en uno de los puentes, no sé si en el puente Cobija o en el puente de Quillacollo, a los desastres que vamos a tener, inundaciones que van a haber en esa zona. Ojalá que no ocurra, pero entonces al reducirse las velocidades por efecto de la rugosidad, el nivel aumenta, ¿no? Aumenta el nivel del agua y se desborda, se sale de sus límites el río Rocha y va a empezar a inundar por el zoológico. Bueno, ahora ya no es zoológico, ¿no? Es el parque de la familia, ¿no? Entonces, que son los lugares más bajos en ese tramo del río Rocha. Bueno, entonces, pero a alguien se le ha ocurrido cambiarle la rugosidad al río Rocha. Y ahora también no están muy... En ingeniería se puede hacer todo, ¿no? Se puede hacer todo. Hay inteligentes que dicen, hay que cerrar, tapar el río Rocha con una plataforma y por encima que vaya el tren metropolitano. Pero hay otros inteligentes que dicen, no, que vaya dentro del río, ¿no? Vamos a hacerle una sección. Como no hay agua, entonces por un costadito del río que vaya pues el tren metropolitano, ¿no? Y en eso están. Entonces, pero no hay que olvidarse que la naturaleza, ¿no? Y ustedes que están estudiando ingeniería, tienen que saber que hay caudales recurrentes cada cierto tiempo. Entonces, hay caudales que retornan, ¿no? Cada cierto tiempo. Por eso se llama el caudal con un periodo de retorno de 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, 1000 años. Entonces, hay algunas obras que se diseñan con periodos de retorno hasta de 10.000 años, ¿no? Entonces, pero eso pues
no significa que ese caudal ha de retornar de aquí a 10.000 años, sino que puede retornar mañana, ¿no es cierto?, en el periodo de lluvias. Entonces, por ahí, ¿no es? Entonces, la probabilidad de que eso ocurra siempre está. Entonces, con la naturaleza no se puede jugar. Bien, entonces, a ver, creo que vamos a quedar acá. ¿A qué hora termina nuestra clase? A las 3, ingeniero, bueno, 2:45. Ah, ya. Estamos ahora con 14:47. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Hay otras fórmulas también, como esta, la de Cowan, ¿no?, para determinar el coeficiente de rugosidad, ¿no? Entonces, toma en cuenta, fíjense aquí, valores n⁻0, n⁻1, n⁻2, n⁻3. Se suman todos estos valores por m⁻5, ¿no? Entonces, toman en cuenta variables, ¿no? Toman en cuenta si el canal o el río es uniforme, y eso se da en algunas tablas, las irregularidades de la superficie, porque va cambiando, ¿no es cierto? El río Rocha a lo largo también cambia, pues no es igualito, ¿no? O sea, en la parte alta hay gravas, piedras. A medida que va cambiando su pendiente, cambia también su forma. Aquí en el centro está canalizado, más allá no. Entonces, variaciones en forma y tamaño, las obstrucciones que existen, la vegetación. Entonces, y finalmente la alineación del canal, ¿no?, multiplicado por M. Y esos valores, pues, están en los libros, en la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, material involucrado, si es de tierra, corte en roca, grava fina, grava gruesa, y tenemos los valores para n⁻0, ¿no? El grado de irregularidad puede ser suave, menor, moderado, severo. Entonces aquí están los valores. Para n⁻2, las variaciones en la sección transversal pueden ser gradual o frecuente, insignificante. Bueno, esos tres valores, y acá tenemos, ¿no? El efecto relativo a las obstrucciones pueden ser insignificantes, pueden ser menores, apreciable, severo. Entonces también. La vegetación, puede haber vegetación baja, media. Grado en los efectos de meandros, menor, apreciable, severo. Entonces ahí tenemos los valores, ¿no? Entonces, de esa forma podemos determinar también el coeficiente de rugosidad, y utilizamos para hacer la modelación matemática. Metemos este valor y podemos modelar el río Rocha, ¿no? Y ver dónde, digamos, podemos tener inundaciones, dónde se va a escapar el agua, etcétera. Bien, entonces quedamos acá, muchachos. Espero que no les Está bien, haya ingeniero. aburrido. No, estuvo interesante, ingeniero. Hay que hacer las clases interesantes. Ok, entonces a ver dónde está el resto. Ya se han debido ir a almorzar, y yo todavía estoy sin almuerzo. No, Inge, estamos aquí. Seguimos, Inge. Sí. Qué bien, qué bien. Me alegra que estén presentes. Wendy, Jennifer Orellana, Presente, ingeniero. William Rilber,
No está Wilder Cruz. Bueno, quedamos entonces acá. Muy buenas tardes. Que tengan un buen fin de semana y sus trabajos, por favor. Terminamos este capítulo y vamos a dar el primer parcial. Ok, ingeniero. Se cuida. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Y si Hasta tienen luego. fotos de ríos, vayan subiendo también. Hoy voy a ponerles en la plataforma, ¿no?